que es docente en Derecho Internacional de la Universidad Mayor de San Andrés. Doctora, gracias por acompañarnos, especialmente uno de los hechos que ha convocado la atención del mundo después de escucharse el informe elaborado por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Jimena, por la invitación. Sí, efectivamente ha dejado impactado al mundo entero porque, bueno, sabíamos de las agresiones, de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro, pero no pensábamos que fuera en una dimensión tan gigante. Y bueno, el informe de la comisionada, de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, viene a constituirse pues en un documento jurídico de prueba contundente sobre que incrimina a Maduro y al régimen de Maduro por delitos de lesa humanidad y delitos de genocidio. Está claro que ha habido un genocidio sistemático con la intención dolosa de abatir a toda persona que se opusiera al régimen de Maduro. Y bueno, yo creo que los órganos de Naciones Unidas, los organismos internacionales de todas las latitudes, no pueden quedarse impasibles ante el contundente informe de la comisionada de Naciones Unidas. Considero que este informe es válido para ser utilizado inmediatamente por la Corte Penal Internacional para incriminarlo y detenerlo a este señor y a sus secuaces, ¿no?, para ser juzgados ante la Corte Penal Internacional. La humanidad, la dirigencia política, los líderes políticos del mundo entero, los burócratas internacionales no pueden quedarse indiferentes ante ese informe. No deberíamos esperar más pruebas de las atrocidades que están ocurriendo en Venezuela, ¿no? Algunos organismos internacionales ya han dado su punto de vista sobre este informe, ¿no? Sí, bueno, todos los organismos de derechos humanos que trabajan en el tema, que investigan el tema, se han pronunciado duramente y han pedido al secretario general de Naciones Unidas, a Guterres, que no dilate por más tiempo acciones concretas contra el régimen de Maduro, por lo menos, ¿no?, de proporcionar la ayuda humanitaria suficiente para paliar esas necesidades de medicamentos y de alimentos que han agravado enormemente la crisis humanitaria, sin precedentes en América, y yo digo que ni en las peores dictaduras que ha sufrido América hemos presenciado la cantidad impresionante de ejecuciones sumarias, de detenciones arbitrarias, de persecuciones. Pero bueno, las dictaduras persiguen a los oponentes políticos, pero en este caso la insensibilidad de Maduro, la insensibilidad de ese régimen los ha llevado mucho más allá, ha llevado a violar la dignidad humana, violar los derechos de un niño, los derechos de los niños a la alimentación, a los medicamentos. Los enfermos están desvalidos, pero es algo impresionante. Quien ha leído algo del tema de derechos humanos se da cuenta que este régimen demoníaco ha pasado todos los límites que podíamos pensar, ¿no?, que se podían establecer en situaciones de esa naturaleza. El ACNUD, el alta comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud en Venezuela. Resalta una de las conclusiones de este documento. El informe fue elaborado por la alta comisionada Michelle Bachelet. Por favor, explícanos, para la realización de este documento, no es que este documento se lo hace a control remoto, sino que se va hasta el lugar. Claro, la labor del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es muy delicada, pero además debe merecer la credibilidad
que tiene o que tendría que tener Naciones Unidas. Es la autoridad más importante en el mundo entero sobre el tema de derechos humanos. Trasciende las cortes de derechos humanos europeas, americanas, africanas, etc. Entonces, ella ha visitado la zona a raíz de las múltiples denuncias de violación a los derechos humanos que se han presentado ante las Naciones Unidas y ante la Corte Penal Internacional. De hecho, ya muchos países han acumulado muchas pruebas contra Maduro y han hecho llegar a la Corte Penal Internacional e inclusive a Naciones Unidas desde hace bastante tiempo atrás. Entonces, el mecanismo es que ante estas denuncias que hacían presumir que tenía un asidero bastante veraz, la representante o la alta comisionada de Naciones Unidas se vio obligada a visitar Venezuela. Y esa visita es con una serie de entrevistas a un grupo poblacional heterogéneo, empezando por las propias autoridades y ubicando, más bien seleccionando a aquellas autoridades que tienen que ver con el tema de los derechos humanos, fiscales, jueces, ministros de gobierno. El propio presidente, el propio Maduro ha sido entrevistado, pero también ha entrevistado a gente de la oposición, a familiares de detenidos, a gente que tiene alguna representación en la sociedad venezolana, defensoras de derechos humanos, policías, etcétera, etcétera. Y de toda esa investigación realizada por la señora Bachelet, se ha llegado a la conclusión que ha habido casi 6.000 ejecuciones sumarias, entre otro tipo de ejecuciones en las cárceles, detenciones, innumerables detenciones arbitrarias, presión e intimidación a los familiares de los políticos y de los presos políticos, presión de toda naturaleza, presión física, presión moral, dejándolos sin medicamentos, sin alimentos, estas famosas brigadas sociales, en este momento no recuerdo el nombre, que son grupos paralelos a la policía, parapoliciales que trabajan para el gobierno, se han ocupado de amedrentar a la sociedad venezolana que estaba en contra del régimen de Maduro, y ni siquiera eso, sino que reclamaba pues vivir con dignidad. Entonces todos esos elementos han sido recogidos en el informe de la señora Bachelet. Imagínese, Jimena, un informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, que sin poner más en duda de las atrocidades que ha cometido ese régimen. Ese es el documento categórico, contundente, para incriminar a este sujeto y a todo su régimen por los delitos que están recogidos en el Estatuto de Roma, en la Corte Penal Internacional, sin vuelta a quedar por, qué sé yo, la comisión intelectual y material de estos delitos. Y bueno, yo creo que ahora la comunidad internacional, algunas instancias, porque el tema es que el procesamiento ante la Corte Penal Internacional se abre cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional encuentra que hay suficientes elementos para juzgar a determinadas personas. Pero eso viene por denuncia, o ya sea de algún gobierno o a instancias de la Asamblea General de Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad. Ya. Y entonces no se puede poner en duda el informe de la señora Bachelet. No es el informe de Human Rights, no es el informe de la Unión Europea, es el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, yo creo que los días de esta dictadura están contados. Eso venimos diciendo hace mucho tiempo, pero esto es de tal contundencia que si hay una emergencia humanitaria en este momento y hay necesidad de que se proceda
que se proceda con la injerencia humanitaria. Yo creo que el mundo debe dejar de ser hipócritas frente a semejantes violaciones y hablar de injerencia directamente. Ya en Venezuela hay injerencia de los rusos, de los cubanos y de todos sus y de los chinos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no debe haber en este momento una voluntad categórica de la comunidad internacional de decir injerencia directa? Que entren contingentes necesarios con ayuda humanitaria, medicamentos, alimentos, etcétera, etcétera, pero además que se activen los mecanismos en la Corte Penal Internacional, porque si ya hay ese informe de la señora Bachelet, bien podría inclusive procederse a la detención inmediata de Maduro con una orden de la Corte Penal Internacional. En este informe se refiere a las muertes que dejaron, por ejemplo, los enfrentamientos entre sectores sociales y las fuerzas represivas del Estado. En las muertes extrajudiciales, el número establecido ya por la alta comisionada es 5.287 muertes extrajudiciales. Ese es un dato realmente escalofriante a la hora de revisar la información y tomando en cuenta lo que significa la alta comisionada y cómo se hace el relevamiento de toda esta información. Exactamente. Es un informe, vuelvo a decir, contundente, categórico. No se necesitan recoger más pruebas para enjuiciarlo a este señor y a todo su séquito del régimen, policías, militares, jefes, etcétera, etcétera, y todo quien ha contribuido con el silencio, con la anuencia que se produzcan semejantes crímenes, atroces crímenes. Esperemos que a partir de esto le queden muy, pero muy pocos amigos al régimen de Maduro, ¿no? Por ejemplo, en 3 meses, entre noviembre del 2018 y febrero del 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales. También, del 2004 al 2000, los datos del 2014 al 2019, la cantidad de personas detenidas ha sido otro de los datos que ha llamado la atención. Actualmente existen todavía 793 personas que guardan detención y hay evidencia de cómo las mujeres han sufrido violación sexual a la hora de visitar a sus familias y obviamente todo lo que pueda significar lo más bajo en la violación a los derechos humanos. Es que, Jimena, es inconcebible que los americanos estemos impasibles contemplando semejante atrocidad en un pueblo hermano. Es inconcebible que eso ocurra en este momento y que no se accionen más mecanismos, porque si bien este señor y su régimen tenían el respaldo de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, hoy ya no lo tienen. Y entonces, ¿por qué está demorando tanto esa maquinaria internacional para sacar de una vez a este señor de allá y salvar al pueblo venezolano, ¿no? Naciones Unidas está prácticamente con la determinación en sus manos después de haberse recibido este documento. Mucha expectativa hubo con el Consejo de Seguridad. Sin embargo, el veto es muy fuerte dentro del Consejo de Seguridad. Claro, el Consejo de Seguridad es un órgano que no va a funcionar en este tema porque siempre vamos a tener el veto de Rusia y de la China para evitar de que se lo sancione a Maduro, ¿no? Entonces, en el Consejo de Seguridad no marcha, pero sí las gestiones que pueda hacer el secretario general de Naciones Unidas son muy importantes y sin embargo hemos visto que hay cierta lenidad o es que los mecanismos son tan lentos, ¿no? Pero todo depende cuando realmente se los quiere activar. Así ocurrió con la OEA. La OEA no funcionó con el tema de Venezuela y llegamos hasta el estado en que Venezuela dijo me voy, este organismo no sirve. Efectivamente, la OEA ha mostrado muchísimas deficiencias respecto a Venezuela, pero ahora yo creo que
todo está en mesa de Naciones Unidas. Este informe de la señora Bachelet tiene que mover rápidamente a los órganos de Naciones Unidas y los mecanismos que sean necesarios para poner punto final a semejante atrocidad, ¿no? Y se restablezca, ¿no? Y se restablezca el Estado de Derecho, que es lo que se está pidiendo, ¿no? Pero Jimena, el Estado de Derecho ya... la vulneración a su constitución, no hay equilibrio de poderes, ya ha ocurrido en muchas dictaduras esto, pero esa violación sistemática a los derechos de todo el pueblo venezolano, de niños, de ancianos, hombres y mujeres, ya es intolerante. Esto es intolerante, yo creo que ha rebasado todos los límites, y creo que hoy el Grupo de Lima, bueno, los países americanos tienen que ponerse en campaña para pedir también a Naciones Unidas y a todas las instancias capaces de poner coto a esto, y eso es, ¿no?, sacarlo a este señor de donde está. Muchísimas gracias, doctora Longarik, por acompañarnos esta noche en el análisis sobre el documento de la alta comisionada de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que denuncia violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, como dice la doctora Karen Longarik, con un valor jurídico contundente, que obviamente esto sí va a dar más para que se pueda presionar a la comunidad internacional. Así es, y activar la Corte Penal Internacional. Muchas gracias. A ti, Jimena, gracias. Muchísimas gracias a la doctora Karen Longarik. Ella es docente en Derecho Internacional de la universidad más importante del país, la UNSA. Una pausa, enseguida regresamos.